Buenas tardes, les hablamos desde los estudios del Parlamento Europeo en Bruselas. Estamos aquí porque hoy, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer, se está celebrando una jornada enfocada a analizar cómo acabar con los casos de feminicidio y violencia de género en América Latina y en Europa. Para tal propósito me acompañan aquí Catherine Ronderos. Ella es colombiana, directora de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, LINPAL en Colombia, que es una organización vinculada a la UNESCO. Es la organización en concreto femenina pacifista más antigua del mundo y pronto va a cumplir 100 años. También me acompaña Imelda Marrufo. Ella es coordinadora de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y también mañana, muy pronto, va a recibir el premio Anna Klein de la Fundación Henrik Böll por su fuerte activismo durante más de 20 años en México, en concreto en Ciudad Juárez, pero también en México en general. Bueno, como decía, estamos aquí para hablar sobre feminicidios. Feminicidios es un concepto que es muy común en América Latina, en Europa no tanto. Podemos hablar de feminicidio en Europa y, para empezar, ¿qué entendemos por feminicidio? Bueno, yo diría femicidios o feminicidios es la expresión extrema del continuum de la violencia contra las mujeres, es el asesinato, es la muerte contra las mujeres por razones de su género, porque el riesgo, la vulnerabilidad es el hecho de ser mujer. Nosotras hemos hecho mucho trabajo y mucha fuerza en posicionar el término de femicidio o feminicidio. ¿Qué implica que se reconozca la existencia del fenómeno del feminicidio, que exista este concepto? Nos parece importante visibilizar la discriminación de la mujer, la subordinación que tenemos en una sociedad machista, y por esa necesidad los crímenes que ocurren contra las mujeres tienden a tener ciertas características que no suceden con los crímenes que pasan contra los hombres. Y podemos hablar sin duda de feminicidio en Europa, aunque sea un término que quizá nos traslada más a México, pero también hay feminicidio en Europa. En Europa y en todo el mundo, es un fenómeno universal, global, que cruza a todas las mujeres de todos los colores, clase, edad, posición social, nacionalidad. Es un fenómeno universal. Lo que pasa es que en el caso de Ciudad Juárez, en el caso de Latinoamérica, ha tenido mucha más relevancia por la manera sistemática que han pasado estos crímenes, por el nivel exacerbado de violencia y por los altos niveles de impunidad que llegan al 98 y 99%. No es un asunto mexicano, ni es un asunto solamente un problema latinoamericano. Lo que nosotras hemos llamado la atención, y ha habido esfuerzos muy importantes justo en Europa desde el 2005, 2006, es por ponerle nombre y por revisar por parte de los países de la Comunidad Europea las formas en las que se está cometiendo el feminicidio. Una primera forma para poder avanzar en erradicar la violencia contra las mujeres es el reconocimiento de la situación, el reconocimiento del fenómeno. En Ciudad Juárez las organizaciones, y con mucha dificultad, algunos gobiernos latinoamericanos han reconocido la situación, ¿no? Se han legislado al respecto, pero nos parece que en el caso europeo todavía falta bastante por avanzar, y la primera forma tiene que ver con el reconocimiento de la situación. En estos momentos hay sobre la mesa un proceso de diálogo oficial entre la Unión Europea y los estados latinoamericanos y del Caribe, precisamente para intercambiar las mejores prácticas, para investigar de manera conjunta y para visibilizar el problema, porque efectivamente no es algo que se concrete en México solamente. ¿Qué tiene que aprender la Unión Europea de América Latina? Me parece que sí tiene que tomar iniciativas ya, y en ese sentido acelerar instrumentos que están en puerta, como el convenio de Estambul, que podríamos hacer un poco mención ahorita, y los países de la Unión Europea nosotras creemos que tendrían que firmarlo, y los que faltan de ratificarlo. Me parece que ese es un asunto de una responsabilidad frente a la violencia contra las mujeres y frente a la violencia feminicida. ¿Cuál debería ser, en este sentido, el papel de los gobiernos? Y si hay algún gobierno, algún país que destaque especialmente por alguna legislación que haya implementado, por algún tipo de acción que se haya llevado a cabo. Bueno, en Latinoamérica hay avances en tipo de legislación,
principalmente en la zona mesoamericana, que es Centroamérica y México, pero también en Sudamérica ya hay varios países que han desarrollado legislación específica. Como sociedad civil y como organizaciones de mujeres consideramos que falta todavía bastante por los gobiernos para actuar, no solo desde el discurso de la voluntad política, sino también el acceso a la justicia, la efectividad de la debida diligencia, los casos que lleguen a investigación y a sentencia son muy pocos. ¿Y qué pasa? Con unos altos niveles de impunidad, esto da un mensaje a la sociedad de que los cuerpos de las mujeres no tienen valor, que cualquiera puede venir y disponer, torturar y matar a una mujer, nada va a pasar. Y cuando es un crimen tolerado, una sociedad lo tolera, los estados tienen un trabajo muchísimo más fuerte. Desde el movimiento de mujeres vamos más allá de la simple legislación, queremos implementación, queremos prevención, queremos campañas transformadoras, queremos inclusión de muchos agentes de la sociedad, medios de comunicación, educación, campañas de salud, etcétera. O sea, es amplio. Hemos hablado del papel de los gobiernos. ¿Cuál es el papel de la sociedad civil o qué se puede hacer desde la sociedad civil? Te pregunto a ti como activista. Nos parece que hoy en día juega un papel muy importante el nuevo rol de la sociedad civil en términos de una vigilancia en la implementación de esas leyes, en una vigilancia en el funcionamiento de las instituciones que se han creado justamente para la prevención, para la protección, para la persecución a los responsables, para la promoción de la información. Requerimos hoy en día hacer una vigilancia mucho más profesionalizada, que nos permita tener nuevos argumentos frente a las lógicas de simulación que algunos o la mayoría de nuestros gobiernos realizan, por una parte para informar los avances y exacerbar los logros, cuando por otra parte nosotras estamos viendo que varias instituciones que se han creado, mecanismos para el adelanto de las mujeres, no solo no han cumplido con la función para la cual han sido creadas, sino que obstaculizan en algunos casos el acceso a la justicia. Entonces no queremos que se simule que se cumple. No basta lo que hemos hecho, sino basta asegurar que lo que hemos creado funcione, porque es la única forma en la que las garantías de no repetición de las que hemos hablado puedan ser reales, pues puedan ser vigentes. Antes comentábamos que el feminicidio y la violencia de género es un problema internacional, que no se limita a una región, con lo cual entiendo que también tiene que haber soluciones internacionales. Hemos mencionado el diálogo entre la Unión Europea y los estados de Latinoamérica y el Caribe. También ha salido en la conversación la Convención de Estambul y la Convención de Belém do Pará, que ahora comentaremos. ¿Existe algún mecanismo internacional ahora mismo efectivo que se está haciendo en el plano internacional? Sabemos que existe un plan de acción que nació de la cumbre de la Unión Europea y la CELAC el año pasado en Chile, el cual incluye un capítulo de género, y queremos que este capítulo no solo se quede en la propuesta de un diálogo político entre las dos regiones, sino que lleguen a acciones más concretas donde nosotros podamos hacer un seguimiento, un monitoreo, una rendición de cuentas, porque no son instrumentos vinculantes, los cuales nosotras quisiéramos que fueran, porque se necesita más que voluntad política, más que compromiso, se necesitan acciones concretas y transformadoras, que es lo que hace falta. Con lo cual el diálogo está muy bien, pero ya es momento de pasar a los hechos, ¿no? A las acciones concretas. Para finalizar, ¿son optimistas en cuanto a el camino que se ha recorrido y lo que queda por andar? Creo que somos realistas y nuestra experiencia nos dice que ha sido bastante complejo y difícil el camino que se ha recorrido. Por una parte, sí tener una conciencia de la realidad, pero también toca, y además es parte de nuestro trabajo, reconocer lo que hemos logrado hasta ahorita, porque lo que hemos logrado también nos coloca en un ambiente esperanzador, a pesar de las dificultades que tenemos y de los retrocesos que podemos estar viviendo en las distintas regiones. En ese sentido, sí creo que no somos como optimistas desde el punto de vista de ver las cosas a la ligera, pero sí hay un sentido de un compromiso político
y de pensar que ahí lo que estamos planteando hoy en día es posible, es porque sabemos que sí lo es. Me quedo con esto entonces, que haya más jornadas como esta que se está celebrando en el Parlamento Europeo, más acciones concretas, más investigación, más datos, más colaboración entre países y esperemos que este tipo de jornadas no solo tengan lugar en el Día de la Mujer, sino que sea algo que tengamos en cuenta cada día. Muchas gracias a las dos por participar y muchas gracias por vuestro trabajo. Buenas tardes. Gracias.